Capítulo 14. El diablo se veía envuelto por una nube densa tan rojiza como él. Con esfuerzo fue buscando a ciegas a Belice, tratando de dar casualmente con ella pues ninguno de sus sentidos le ayudaba a localizarla. Al rato de su infructuosa búsqueda notó cómo poco a poco se desvanecía la niebla y sus movimientos a través de ella no resultaban tan dificultosos. El cielo se despejaba, lo bastante como para contemplar a Belice alejándose volando junto a otro ser alado al igual que ella. Belice había dado con uno de sus iguales, entendiendo el diablo lo lógico de ser sustituido como compañero de viaje, pero por lógico que resultara no le robaba la sensación de abandono. Parecía un bote extraviado en mitad de un gran océano. La falta de Belice, de su conocimiento, dulzura e ímpetu, era como ir a la deriva, notando el agua helada colarse en la sangre hasta apretar los huesos. Se puso a caminar sin rumbo, contemplando cómo en aquel lugar atardecía al igual que en el exterior. Ese espacio le fascinaba pero no podía evitar sentirse abatido tras la separación. Su mirada peinaba más veces el suelo que a las largas cordilleras o al sol buceando en la bóveda como dentro de una pecera. La débil luz transformaba el manto mostaza de la superficie en un tono oscuro, cada vez más gris. De algún modo, cuando un alfiler en el pecho parecía desangrarle la ilusión. Las tinieblas de tupida ceniza eran todo lo que necesitaba y aquel páramo nuevo y hermoso le estaba concediendo la nocturnidad que requería su ajada alma. El sol se apagó sumido en la mar salada dando paso a una luna que se encendió gradualmente, partiendo de un inicio semejante al de un reflejo esférico en el agua hasta su irradiación blanca que culminaba centelleando el área y vistiéndole a él de ánima solitaria. Se detuvo a observar a esa luna anfibia. Sentado con las pupilas sorbiendo el mar, notaba la casi imperceptible diferencia de esa esfera con la del exterior, cuyo resplandor era más puro. Por fiero que pareciese el diablo, estaba lejos de ser una impasible roca, no podía evitar que la pérdida del único afecto que su memoria recordaba robara su atención en lo bello y las ansias de vida. La nana muda de la luna y el vaivén de sus aguas le inocularon sueño. Tras el ocaso de sus párpados, rememoró una historia donde el varón de capa morada que siempre soñaba, padecía la separación de una joven de cabello dorado que días atrás su mente dormida la mostró caminando por jardines de la mano de este hombre, ahora roto en la escena. Sin ser consciente el diablo, mientras su mente fantaseaba, de sus ojos las lágrimas corrían entre sollozos. Quizá compartir la tristeza del ser soñado o que tal situación se sumara a su propio dolor, supuso la desolación que en forma de clave liberó su pena. La imagen onírica se tornó difusa dejando únicamente el descanso en su cuerpo agazapado. ¿Quién es? Se oyó preguntar cerca. ¿O qué es? Otra voz conversando con la anterior, su aspecto es peculiar, y nunca antes le había visto. El diablo despertó de un respingo al ser consciente de la presencia de desconocidos a su alrededor los cuales sabían hablar al igual que Belice. Al incorporarse con actitud defensiva y fiera sorprendió al darse cuenta de que estuvo durmiendo cuantiosas horas pues la luna se apagó nuevamente devolviendo su lugar a aquel sol acuático que iluminaba un reciente alba y a tres figuras ante él. De las tres figuras ninguna se asemejaba a Belice, estaban lejos de compartir su belleza. Uno de estos se componía de 3 pies con cortas piernas y un estrecho tronco alargado, como un cuello fibroso, que se unía a un ojo enorme que hacía a su vez de cabeza. Otro de ellos se basaba en una gruesa mole de boca enorme con dientes grandes y afilados, con brazos y piernas menudas y color amoratado. Por último, y con mayor semejanza a él, un rudo varón bicéfalo de piel grisácea, cuerpo robusto, pelo como púas, bocas largas y dentadas, orejas puntiagudas y expresión salvaje, 2 palmos más alto que el diablo. Tú eras el anura más raro que había conocido hasta ahora, indicaba la criatura gruesa de boca grande al otro bicéfalo de aspecto andrógino, pero este, si no fuera por su piel rojiza, rasgos algo rudos y los cuernos, parecería una persona común. Los anura no tenemos un aspecto tan humano. ¿Tú habías visto antes un anura así? Preguntó al monstruo de gran ojo y este respondió con una serie de sonidos difíciles de entender procedentes del movimiento de sus párpados y pestañas. Me molesta su aspecto, podríamos divertirnos un rato destrozándolo. El diablo lo entendió todo y se puso en guardia mientras las 3 extrañas criaturas se acercaban con ansia jocosa. No merece la pena, dijo una de las cabezas del ser bicéfalo,
ni tan siquiera muestra un mínimo de fragilidad o terror a quien satisfaría torturar a alguien con fortaleza. Continuó la otra cabeza. La criatura de gran ojo estaba detenida pues parecía opinar lo mismo, aunque su estatismo se debía en realidad a que le placía más contemplar la barbarie que practicarla. La gran cabeza amorfa y fea se giró a ambos lados torpemente para contemplar la reacción de sus acompañantes. «Va, tenéis razón, aunque lo hubiese hecho igualmente», confesaba la enorme cabeza horrenda. «¿Qué o quién eres?». El diablo escuchó la pregunta. Se le sumaba la incapacidad del habla para contestar y que, pensando en ello, tampoco sabía qué responder a esa pregunta. El gran ojo de piel ocre produjo un nuevo sonido. «Sí», contestaba el robusto bicéfalo al lenguaje extraño de ese ojo, aun teniendo boca y lengua parece que no sabe hablar. Posiblemente no use ningún tipo de lenguaje. El abismo debe haberte otorgado unos rasgos muy humanos pero el cerebro de un animal sarnoso. A cada uno le recompensan a su modo, reía la grandota cabeza con una risa casi estúpida y dificultosa nacida de expirar e inspirar rápido. Eres un tipo muy extraño. Podría venir con nosotros, sugería una de las cabezas mientras la otra asentía. Si resulta ser lo bastante salvaje, quizás sea divertida su actuación cuando localicemos humanos extraviados. Estoy deseando ver cómo se las gasta alguien como él. Los tres se miraron mostrando cierta conformidad. El diablo entendió la proposición y, sin saber si era correcto, de momento iba a acompañarles, aunque si no le agradaba su presencia les haría pedazos. Se pusieron a andar, siguiendo el diablo el camino que ellos decidieron. La criatura bicéfala gastaba un andar portentoso y esbelto a diferencia del rojizo diablo que avanzaba reclinado, aunque no tanto como semanas atrás, o los otros dos cuyos cuerpos descompensados bamboleaban sus figuras a cada paso. Una de las cabezas del bicéfalo observaba al diablo al caminar mientras la otra miraba de aquí para allá al paisaje de gualdo suelo del que se levantaban nubes de arena dorada donde apenas existían montículos que impidieran ver las lejanas cordilleras. Para el diablo, acostumbrado a la penumbra y ceniza, ese era un lugar fascinante. «Te ha sorprendido mucho vernos, como si nunca hubieses presenciado a otro Anura», observaba una de las dos cabezas hermanas. «Eres un recién llegado al abismo, ¿verdad?». El diablo supuso que con abismo se referían a ese lugar por el que marchaban, así que asintió. «Entonces es lógico que no entiendas nada», indicaba la gran cabeza parlanchina con su voz mezquina. «Los Anuras somos seres de aspecto grotesco, basado en alguno de nuestros mayores rasgos de perversión tenidos en vida. Que aquel sea un solo ojo, este tenga dos cabezas o yo sea una masiva mole donde predomina mi boca, no se debe al azar. Otros portan una apariencia aún más extraña y también estás tú, que apenas te diferencias de los humanos. En realidad, nosotros también somos humanos, aunque pertenecientes a esa minoría que desde la cuna su esencia era malvada. Los Anuras somos una minoría y aún así nos contamos por miles», aportaba otra de las cabezas y continuaba su gemela. «¿Te parecemos pocos? ¿Crees que en el mundo hubieron millones más de almas malignas? El resto de humanos malvados que habitaron la tierra fueron pecadores corrompidos en vida, seres débiles, y ahora pagan por ello aquí. Antes éramos nosotros quienes les hacíamos pagar con dolor y sufrimiento», decía entre risas el cabezón y el ojo parpadeaba afirmativo. «En eso consistía nuestra función en el abismo. Perfectos para impartir penurias. Se nos daba bien y nos encantaba hacerlo. No ha dejado de gustarnos, por eso nos aproximamos a los aledaños donde habitan pecadores para así divertirnos con algún rezagado. Aquí, muchos humanos son nuevos como tú y, por ello, incautos». El diablo escuchaba atento, sin entender muy bien a qué se referían pero tratando con ello de resolver incógnitas sobre sí mismo. Marchaban, entre ruidos guturales y conversaciones vanas sobre sus placeres y gestas infames. «¿Dónde está el escondrijo donde contaste que esperan el resto de vuestros compañeros?», preguntaba el ser bicéfalo que al parecer debía haber conocido desde no hace mucho al monstruo cabezón y al del ojo por cabeza. «Más a la izquierda, debemos seguir por aquí», contestaba el de enorme cabeza con su andar irregular. «¿Y qué importan ellos?», preguntaba el bicéfalo. «Es estúpido. Estamos viajando demasiado para que se nos unan más Anuras con los que tendremos que compartir los pocos humanos que encontremos. Vayamos ya hacia la derecha, el portal de almas se encuentra cerca de aquí y allí algunas almas recién llegadas se habrán materializado. Son humanos desprevenidos, inmensamente vulnerables». El cabezón de largos dientes se detuvo pensativo, salivó fantaseando con ello.
Entonces el de gran ojo comenzó a agitarse nervioso, produciendo sonidos incomprensibles. Vale, Scopain, cálmate. Pedía el cabezón al monstruo del ojo que parecía colérico, insiste en que busquemos al resto, desea observar la maldad de todos los anuras del grupo. Además, ¿para qué te sirven tus dos cerebros? Si nos acercamos demasiado al portal, el vigía Belcebú dará con nosotros y nos despedazará. El monstruo bicéfalo emitió un gruñido disconforme y tras ello prosiguieron su viaje hacia el escondrijo del resto de anuras. Una de las cabezas se dio cuenta que el diablo puso una expresión de sorpresa ante la última conversación. Debes llevar cuidado en el abismo, rojizo anura, le advertía el bicéfalo con una sonrisa. Antes, los anura teníamos un papel relevante como utensilio inagotable de tortura y terror. Pero ahora todo ha cambiado, nuestra presencia es molesta. El nuevo y desquiciante abismo está dividido en valles regidos por distintos vigías y a estos vigías no les gustamos, nos destrozan si andamos cerca de los humanos de su valle. Pero tranquilo, ya estás muerto, no puedes volver a morir, volví a reír entre sus dientes afilados, aunque te dolerá mucho si te hacen pedazos y la restauración automática de tu cuerpo será un proceso lento. Es preferible evitarlo. Y nunca te dejes atrapar en el Valle de la Piedad. Advertía el monstruo cabezón mientras el ojo grande con su tiritar nervioso corroboraba lo dicho, el vigía de ese valle tiene preparado para los Anura un destino particular que no querrías conocer. La criatura del enorme ojo comenzó a emitir sus característicos sonidos, parecía alterado. ¿Dónde? Le preguntaba el cabezón dentado mientras miraba para los lados tratando de localizar algo. Scopain afirma haber visto una figura oscura. Su ojo no suele equivocarse. Y no se ha equivocado, indicaba el bicéfalo con su dedo afilado y luego reía con los ojos clavados en la figura que por momentos las nubes doradas de polvo ocultaban, pero no es oscura, sino una joven rubia llena de luz. De luz y de mucha mala suerte, aportaba el cabezón contagiado por la risa. Bueno, tampoco pasa nada si esta delicia no la compartimos con el resto. Es ella la que ha venido a nosotros. El diablo observó cómo alejada de ellos podía apreciarse una fémina de largo cabello rubio, fina tela blanca cubriéndola y un transitar de un lado para el otro como si anduviese perdida y no supiera orientarse. Las cuatro criaturas avanzaron hacia ella, sorprendiendo la agilidad usada por el monstruo cabezón y el de ojo grande. A falta de unos metros para alcanzarla, la joven debió darse cuenta de las criaturas aproximándosele o de los ruidos ansiosos que emitían al hacerlo. La muchacha huyó velozmente, a tal ritmo que no conseguían alcanzarla e incluso les ganaba ventaja aunque estos corrían como fieras tras ella. El terror a veces la hacía tropezar y caer, perdiendo parte de la distancia ganada. Los aberrantes monstruos sabían que debían alcanzarla pronto pues huía en dirección al portal de almas, de donde probablemente venía, y que se trataba de un área peligrosa para cualquier anura. La joven cayó próxima a un oasis frondoso que rompía la armonía de ese terreno baldío y gualdo. Finalmente no parecía tener fuerzas para seguir huyendo. Acostada de espaldas, se arrastraba hacia atrás mientras sollozaba con los ojos llenos de lágrimas y su cuerpo temblando ante la imagen monstruosa de cuatro criaturas dirigiéndose sin prisa hacia ella. El gran ojo se colocó estratégicamente a un lado desde donde presenciaría claramente el suceso horrendo que estaba por llegar. Los otros dos anuras se acercaron del todo a ella, sintiendo la fémina como la saliva de aquel engendro de boca enorme se derramaba sobre su pierna. Sin embargo, el diablo de piel roja permanecía inmóvil unos pasos atrás. Al aproximarse comprobó lo que desde lejos le pareció observar, esa joven de piel clara compartía la delicadeza y belleza de Belice, y en parte también su miedo. A todo ello se unía la coincidencia en los rasgos de cabello rubio y piel clara que la mujer de sus sueños, y en ocasiones pesadillas, también poseía. La criatura bicéfala se inclinó hacia ella y con la escamada piel grisácea de su mano agarró la cara de la muchacha. Es perfecta. El pánico en su inútil huida, el terror de sus ojos entre mis dedos, indicaba con perversa fascinación una de las cabezas del andrógino Anura y entonces volteó la vista hacia el diablo. ¿Qué te apetece hacerle? Haz los honores. Algo giraba como un tornado inflamado en la mente del diablo que calentaba su sangre cual lava bullendo. Con furia, agarró la cadera del bicéfalo, arrojándolo por los aires mientras éste se sorprendía antes de estrellarse contra el suelo y levantar el polvo a su alrededor. La chica observaba atónita al diablo mientras los otros dos anuras se giraban desconcertados hacia él. ¿Qué pretendes, imbécil? Preguntaba alterado y hostil el cabezón ser, sabía que no eras un anura normal.
Voy a disfrutar desmembrándote como si de otro humano vulgar te trataras. Detén la farsa. Ordenaba una inesperada voz femenina a lo lejos. Todos volvieron la vista hacia el origen de esa voz desconocida. Los anuras emitieron desagradables sonidos y se inquietaron antes de que la joven se levantara en un descuido de sus opresores y saliera huyendo hacia el reducido bosque. Tras ella corrieron los 3 anuras tratando de alcanzarla. Te lo ruego, sálvame. Gritó la joven que hasta ese momento pareció muda, sumida en el pavor de ser rodeada por seres aberrantes. La súplica dirigida al diablo tuvo el efecto buscado y este corrió raudo y salvaje, al igual que un cánido peligroso, tras los anuras y la rubia chica que se habían internado en la frondosidad. Después de impactar contra las primeras ramas atestadas de hojas que atravesó sin dificultad, pero con la falta de visibilidad propia del extenso follaje, se detuvo en un bosque repleto de árboles cuyas copas se entrelazaban a lo alto, incapaces de impedir la invasión de la luz sombría que ese oasis albergaba. Anduvo bordeando los troncos, sin captar rastro alguno de la joven o de a las criaturas. Un sonido débil se escuchaba a lo lejos. Posiblemente nacía de los otros que corrían, así que siguió la señal, adentrándose en el bosque de altos y esbeltos troncos. Continuaba a través de la oscura vegetación y del musgo del suelo, mirando para todos lados sin éxito, mientras aumentaba el volumen del ruido que le guiaba. El sonido ganaba claridad, mostrando una cadencia grave. Pum pum. Una doble percusión seguida por pausas calladas entre réplicas idénticas. La sutil pero sonora indicación que advertía su enclave como un faro parpadeante. Pum pum. El sonido parecía golpear contra paredes tiernas que lo retenían. La frecuencia era nítida en sus oídos y a la vez hacía temblar su pecho como el badajo a la campana. Pum pum. Le conducía al interior del bosque al igual que la flauta atrajo a las ratas y la luna induce al mar. Pum pum. La vegetación se espesaba justo antes de aparecer un estrecho canal que apenas cubría por las rodillas y cuyo caudal torcía hasta crear una circunferencia que retenía un huerto en su interior. El origen del sonido procedía de aquel huerto y su canto siniestro resultaba más evidente. Pum pum. Empapó sus piernas mientras cruzaba el meandro, cegado por ese grave y atrayente canto de sirena que todo hacía olvidar. El huerto estaba compuesto por decenas de árboles de poca estatura, parecidos al árbol del caqui, de madera ennegrecida y ramas retorcidas donde pendían sujetos cientos de frutos de intenso rojo. Pum pum. El canto intermitente y sombrío procedía de aquellos frutos que sonaban al unísono. Pum pum. El diablo se acercó a los árboles y rodeó con su mano uno de los frutos, tan rojo que su colorada piel parecía clara en comparación. Los dedos se apretaron contra la textura porosa de aquella fruta. Pum pum. Su mano sintió cómo el fruto se expandía y contraía al compás del sonido palpitante, al igual que la sístole y diástole en esa pieza inánime. Pum pum. Entre los dedos parecía albergar vida, ambrosía. Lo arrancó de su rama y con él se fueron 3 anchas hojas púrpuras que lo unían al árbol. La superficie del fruto era porosa con abultamientos como lunares vastos y falsas espinas compuestas por su misma textura blanda. Pum pum. Lo acercó al oído después de la doble percusión reiterante. Durante el intervalo mudo podía escucharse en su interior un ruido agudo y continuo. Pum pum. Contempló cómo una serpiente observadora se deslizaba por las ramas del árbol, sin intención de molestarle. Luego volvió a clavar los ojos en el fruto, que palpitaba tentador entre los dedos de la mano. Lo acercó a sus labios y, de un mordisco, el néctar abundante y delicioso resbaló por su mentón. El siguiente pálpito de los frutos lo sintió más dentro de sí que nunca. Su corazón se tornó frenético y el ruido agudo del interior del fruto, que hasta ese momento era casi imperceptible, aumentó chirriando insoportable en sus oídos, zarandeándole la mente. Con las manos agarrándose la cabeza, y arrodillado con su pecho tronando, cayó abatido al regazo de aquellos árboles testimoniales. Porque el dolor o lo despides o al alma se anuda, quédatela desnuda, haz que soporte el frío cuando transporte el río una añoranza aguda. Hemos aprendido a aceptar el olvido, a cosernos un abrigo, a pedir perdón o ayuda. Tú que has atrapado en un lapso de tiempo la palabra cruda y el amor más tierno. Tú que rebuscando en un viejo cuaderno has rescatado la belleza que reza el invierno.